¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto recibirles una emisión más de En Contextos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente un gusto estar teniendo todos estos programas, grabándolos y comunicándolos acerca de temas de la sociedad, de impacto, pero que sobre todo es necesario tener un contexto que nos haga entender las cosas que vivimos, más allá de solamente dejarlas pasar y enterarnos de ella. Hoy vamos a platicar acerca del número de la bestia, el 666, un tema que todos hemos escuchado más de una sola vez, pero que pocas veces entendemos todo lo que esto tiene que ver. Si es con religión, si es solamente una cuestión de la sociedad, si es un mito, en fin. Hoy le vamos a revelar en este programa muchas cosas que tienen un contexto, que están metidas en la Biblia y que son muy actuales y que las podemos ver reflejadas en la sociedad del día de hoy. Y para el día de hoy, obviamente, tenemos a los pastores que siempre nos acompañan. Hoy está con nosotros Alejandro Gasamaz. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, a todo el auditorio. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Robert. Buenas tardes a todos. Gracias. Y bueno, como ya mencionaste, Alejandro, está con nosotros Roberto Rojas, a quien ya conocen de siempre en los programas. Roberto, bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes y gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues quisiéramos comenzar dándole la palabra a Roberto Rojas para que nos platique cuál es el contexto de este 666. ¿Qué significa? ¿De veras es real o es rollo? ¿De qué se trata? Partiendo de la escritura, lo que dice Apocalipsis al respecto, vamos a estar viendo algunos capítulos y versículos, como es desde el capítulo 13 en adelante. Habla de dos, primeramente tenemos que entender algo. Habla de la primera y de la segunda bestia, y habla de su labor o su misión que tienen para los últimos tiempos. Partiendo de la primera bestia, se refiere a la bestia del mar, a la que sale del mar. Dice Juan que vio una bestia que salía del mar, y lo quiero dar a grandes rasgos antes de ir a la escritura, ¿verdad? Habla de un personaje que sale de la misma multitud. Habla del mundo, habla de lo terrenal. El mar en la escritura representa multitudes. Okay. Y eso es algo que debemos enfocar bien, usted que nos está viendo en casa, que Apocalipsis se escribe muchas veces en simbología, pero otras veces es literal. Entonces debemos ver el simbolismo aplicado y la profecía también, pero también lo literal. Aquí, viendo lo que es la primera bestia, habla de que viene de las multitudes, habla de un gobierno, habla de alguien en eminencia que va a regir, que va a tener poder, y le da su poder a la siguiente. Entonces la otra es la que viene de la tierra. Y quiero aclarar esto, la del mar, van a preguntar, bueno, ¿cómo dice que la del mar representa a la tierra? Entonces la de la tierra, ¿qué representa? Claro. Es buen punto. La tierra representa lo que es la iglesia, o el estado religioso. O sea, hay dos bestias. Así o es. tres. Son dos bestias. Dos bestias. Y una es la del mar, como nos está diciendo Roberto, y esta le da poder a la de la tierra, ¿no? Así es. Y bueno, eso es muy importante porque, podría parecer todo como una historia solamente o una cuestión de conocimiento, pero aquí es donde quiero también darle juego a la palabra, Alejandro. ¿Qué otro significado sí lo vamos a ver, o es algo que está padre solamente conocerlo, o va a llegar a ser palpable o visto? Sí, mira, Luis, gracias. Yo lo que podría comentarte en primera instancia, para poner, coincidiendo plenamente con Robert, una plataforma, es que el tema que hoy nos ocupa se enmarca dentro de una temática bíblica que trata sobre los tiempos por venir, o como se le conoce comúnmente, o no comúnmente, sino teológicamente, escatología. Es decir, los acontecimientos, sucesos y situaciones que tienen que ver con el tiempo del fin, ¿verdad? Eso tiene que ver. También conocidos como apocalipsis o temáticas apocalípticas o temas apocalípticos. Hablando de apocalipsis, que mucha gente lo entiende como que tiene que ver con desastres, con
situaciones difíciles. La verdad es que Apocalipsis significa revelación, entonces lo que tiene que ver es revelación de lo que sucederá en los tiempos futuros, en los tiempos finales, en los tiempos por venir, y se enmarca, empatado con lo que decía Robert, con las profecías que están en la Biblia que aún están por cumplirse. Rápidamente quiero mencionar esto. En la Biblia hay profecías que están escritas y ya están cumplidas. Por ejemplo, podemos leer profecías acerca del advenimiento del Mesías, del nacimiento de Jesús, y vemos que eso ya se cumplió. Pero también hay mucha profecía en la Escritura, todavía un buen porcentaje de profecía en la Escritura que aún no se cumple. Esto que el tema que nos ocupa hoy entra dentro de todo esto. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva está el asunto que me preguntabas o comentabas de la literalidad, de si lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Entonces, aquí precisamente el tema tiene que ver con lo que Robert mencionaba. Hay dos bestias. El contexto habla de primero una que viene de las multitudes, como bien ahí, bien lo dijo Robert, que tiene que ver con la que aparece del mar. Y como ya lo dijo él, entre las cosas que simboliza, tiene que ver con un personaje, ¿verdad? Que se va a levantar, que tiene la capacidad de poseer un carisma arrasador, va a ser de origen satánico, por lo que la misma Biblia y también va a hacer señales. Estaba leyendo que esa persona va a hacer señales. Precisamente él tiene la autoridad satánica sobre su vida y va a tener un carisma en particular que le va a poder reunir en su persona y en su capacidad el poder político, económico, militar y religioso de una época en particular. Y precisamente a raíz de eso va a surgir, él le va a delegar, ¿verdad? A cierta autoridad a un segundo personaje, ¿verdad? Que es la otra bestia que aparece precisamente que aparece mencionada. Exactamente, más adelante en ese capítulo 13 de Apocalipsis, y tiene que ver precisamente con alguien que va a ser como el mensajero, como el representante del primer personaje al que estamos ubicando. Entonces, solamente para cerrar esta intervención, yo quise decir lo siguiente en función a lo que preguntabas. Para poder entender mejor esto, tenemos que ubicar dos cosas. Una, que son cosas que aún vienen a por cumplirse o están por cumplirse, pero para poder entender su significado y si esto es literal o no literal, lo que decía Roberto es muy cierto, ubicar que se manejan dos lenguajes, el alegórico y el literal. Y para poder manejarnos en esas dos pistas, por así decirlo, tenemos que ubicar también una realidad, que es en qué contexto, en qué tiempo, bajo qué contexto un poco cultural se desarrolló, se dio la profecía, porque de ahí podemos entender algunas cosas que si gustas en un momento más retomamos para hablar de ellas. Claro. Bueno, le queremos recordar a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión que debajo de su pantalla van a aparecer la información donde nos puede contactar, donde puede escribirnos. Por favor, es importante que todas sus dudas, aun si usted ya es cristiano y tiene estas dudas, es importante que tenga todo claro y tenga el contexto completo. Y le recuerdo que estamos transmitiendo a través de www.astele.tv y este programa En Contextos, donde estamos tratando el tema de la bestia, un tema que sabemos que existe y pocas veces nos atrevemos a tocar o tal vez no lo entendemos muy bien. Pero quisiera preguntarle ahora al pastor Roberto Rojas si hay algo de esto de la bestia que ya se esté comenzando a ver. O no, o sea, mi pregunta, es mi opinión, ¿no? Claro, no porque diga que ya está allá afuera. Sí, mira, muy buena pregunta. Lo que refiere en base a lo que hemos platicado, lo que ha aportado Alejandro, de tiempo atrás, desde la antigüedad, hemos visto señales, hemos visto manifestaciones incluso, como tú dices, ya se está viendo, ya apareció, hay gente que pregunta, y por otro lado hay gente que con miedo no toca el tema, y aún en iglesias no tocan el tema, porque da miedo, y más que nada es miedo a lo desconocido. Entonces aquí el punto es, contestando tu pregunta, ¿está sucediendo ya? ¿Se está viendo? Mira, ha habido personajes en la historia, te puedo decir desde Nerón, desde Domiciano, Hitler, Stalin, o sea, muchos personajes que han representado esa figura. Entonces, en sí, esto habla no de una persona en especial, sino de una personalidad que va a adoptar algún personaje, valga la redundancia. ¿Por qué?
Porque mucha gente se ha enfocado en saber quién es, como el anticristo, y eso lo vamos a tocar en otro programa. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se ve? ¿De dónde nace? Aquí, ¿Qué persona aquí el parece? punto es, hablando de la bestia, es que es una manifestación de un personaje, no en especial alguien, sino más bien un carácter, una persona, algo que se va a reflejar en acciones, que se va a reflejar en palabras, que se va a reflejar en acontecimientos. Ok. Acciones desde el mismo hombre que las va a ejecutar hasta acontecimientos nacionales y mundiales incluso. Eso es lo que yo quería también ir para allá, creo que para allá vamos. Es importante que ustedes sepan que el tema del 666 tiene varias connotaciones, pero ¿por qué 6? ¿Por qué no 55? ¿Por qué no otro número, no? Porque es el tema, es el número, empecemos por ahí, del tema de la imperfección. O sea, el hombre, bueno, Dios terminó su creación a los 7 días y un día antes, el 6, pues representa que todavía no estaba todo terminado, no que perfecto, ¿no? Entonces, es como es el anticristo, el decir, pues te quedaste hasta el hombre, ¿no? De alguna manera. Sí. Ahora, ahorita, dándoles el pie a ustedes para que continúen, creo que es una duda que quiero encarnar de muchos. Híjole, cuando nos digan, o a los que les toque, primero Dios, que no vas a poder comprar, no vas a poder comer si no tienes la marca de la bestia, es una gran prueba de fe. Claro. O sea, híjole. Por eso debemos entender, y dice, si me permiten, dice la palabra que aquí hay sabiduría. Y yo quisiera tocar, ir a la escritura, donde habla que es Apocalipsis 13, en el versículo 11 en adelante dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Desde ahí parto de una imagen. Ok. O sea, estamos hablando de la que representa el poder religioso. Sí. Dice que tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Okay. Está dando una apariencia de cordero. Ok. Es el que está engañando. O sea, va a parecer buena onda realmente, Sí. ¿no? Dice, pero hablaba como un dragón. Y dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que ella está apoyando la adoración al primer gobierno, porque estamos hablando de gobiernos. Pero ya vamos a ver una sociedad bien confundida, ¿no, chavo? Exactamente. O sea, sí es, no es, ya vino. Por eso dice la palabra que conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Okay. Ahora, el siguiente versículo, el 13, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, es el engaño. El 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, otra vez induciendo a la idolatría, induciendo a una sujeción, a una adoración. Y lo más importante viene aquí en estos 2 siguientes versículos, que dice el 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice el 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice el 18: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nada más que eso, ¿no? Oye, pues bueno, es un tema importante. Recuerde que nos pueden marcar a los teléfonos que van a aparecer en su pantalla, y que este programa incluso lo van a poder volver a ver, y que al estar en internet le pedimos que lo comparta, que lo reviralice,
para cualquier persona que usted contacte, que conozca. Hoy en día compartimos tanto contenido a través de las redes sociales, le damos un like casi a cualquier cosa que nos parece graciosa y a un meme, en fin. Pero bueno, este mensaje es importante que se lo demos a la gente. Bueno, también Alejandro, ¿qué más podemos apuntar que sea importante que la gente no se lo pierda? Mira, aportando a lo que decía Roberto y de lo que tú preguntabas, yo diría aquí algo muy interesante, que tenemos que definir a qué se refiere esa marca de la bestia. ¿A qué se refiere? Yo mencionaba hace un ratito que para entender las cosas de profecías o de cosas por venir, y también Robert lo apuntaba, hay que ubicar la literalidad y ubicar la alegoría o la simbología. Y hay que ubicar el contexto a la persona y momento histórico en el que se le fue dada esta palabra, inspirada a Juan. Fue cerca ya del final de su vida, ¿verdad? Alrededor del año 90, 100 de la época cristiana, cuando él recibe esta revelación. Y en ese contexto, en aquel entonces, la palabra marca que se usa aquí en la Biblia, en el original, es la palabra griega karagma, y significa rasguño o impresión o sello, como una etiqueta de servidumbre. Ahora, ¿a qué viene esto o qué nos arroja esto como algo importante o interesante? Que en la época de Juan, cuando él recibe esta revelación, la referencia al respecto de este sello es lo que se ponía sobre los esclavos por sus amos, o sobre los soldados por sus gobernantes o capitanes, o bien incluso sobre algunos esclavos o devotos de algunos templos de religiones paganas. Era de posesión también. Así es. Era una marca literalmente de a quién pertenecía. Exactamente. Para eso precisamente es este punto. Todo lo anterior pues implica que había una pertenencia, una lealtad, una devoción y una adhesión a la persona o institución a la cual o de la cual se recibía ese sello. Entonces lo que nos estaría diciendo esto es que, como un contexto de aplicar sabiduría, de entender lo que dice, independientemente del asunto del literal, de si va a ser un literal un 666, si va a ser un microchip, si va a ser un sello, si va a ser que nos está diciendo puede aquí, que no sea un 666. A lo que vamos es que lo que esas personas van a recibir es una marca en su ser, empezando por su interior. Pero tiene que ser consciente. Exactamente, que les va a permitir en un momento dado decir: yo pertenezco, yo me adhiero, yo voy a ser leal a este sistema de gobierno, a esta personalidad de este personaje, valga la redundancia, del que estamos hablando. Entonces, en ese contexto, lo que nos está diciendo es que va a haber algo tan marcado, ¿verdad?, en la vida de estas personas, que van a profesar lealtad, le van a pertenecer, y ellos van a sentirse que le pertenecen a este sistema, a esta situación, a este estilo de vivir, como tú lo dijiste, confuso quizá, en muchos sentidos, pero también, lo más importante, contrario a la voluntad de Dios, contrario a los principios de Dios, y totalmente de maldad y de pecado, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa, que tenemos que poner una pausa. Van a poder ustedes observar a continuación una serie de imágenes que hemos preparado para que usted tenga un contexto también mucho más visual, que aquí la producción ha preparado para este programa. Y también quiero hacer una pregunta, es una idea que me surge en este momento, que para poder comprar y vender, dice la Biblia, tendremos o serán marcados con el 666 para que lo puedan hacer, ¿no? Y los que no, pues no. Ahora, habla de el que esté marcado como que el objetivo para que pueda comprar, vender, subsistir. Pero podrá haber alguien, y no lo malinterpretemos, es una pregunta que sé que la gente puede tener, claro, que tenga la marca con tal de que coma y beba, pero pierde la salvación, o ya no está con Dios, o dice Dios: yo soy tuyo, porque dice que Dios es antes, durante y después. No es un pretexto para que, pues, si le ofrecen el 666, échale para acá, total que vamos a comer, ¿no? Pero vamos a un corte a ver estas imágenes y regresamos con esa pregunta. ¿Sale? Ok. Gracias, estamos en Contextos y regresamos después de este corte.
Bueno, estamos de regreso aquí en Contextos. Gracias por estar con nosotros. Y estamos platicando acerca del número de la bestia, el 666, que de verdad, antes que cualquier otra cosa, le digo, no lo echen saco roto. No es un tema de diversión, no es un tema que tenga que tener poco interés. Ha tenido presencia a lo largo de la historia de la humanidad y va a cobrar fuerza hacia el final de esta. Y quiero dejarle un mensaje que he venido reflexionando en lo personal, permítame compartirle. Usted no se preocupe de que el mundo se va a acabar, de antemano le digo se va a acabar, pero debe usted preocuparse de qué va a pasar con usted cuando el mundo se acabe, si es que le toca estar en ese momento, ¿verdad? O antes, ¿a dónde va a ir usted? Y de eso depende de las decisiones que haga en la vida con base en seguir a Dios o en rechazar su palabra. Y bueno, nos habíamos ido a un corte comercial con esta pregunta que surgió: ¿qué pasaría si lo que está diciendo la bestia es que, ok, necesito tener el 666 para poder comer, vivir, comprar, eso es para lo que me está diciendo que me sirve? ¿Qué pasaría? ¿Puedo o no? Sé que muchos pueden brincar de la silla y decir, ¿cómo se te ocurre? Tener la marca, pero no perder la salvación, o si la pierdes. En fin, aquí hay un punto muy importante al respecto y Roberto nos iba a empezar a aclarar para continuar con Alejandro. Ahora, a ver, Roberto, cuéntanos. Sí, mira, la escritura dice lo que yo acababa de leer, que habla de todos los estratos sociales, porque está diciendo, y quiero ir otra vez al versículo 16, que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y el 17 dice la condición, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta pregunta que tú planteas tiene muchos años, y con los cambios en los tiempos a la gente le ha venido ese miedo, esa sensación de decir, ¿qué vamos a hacer? Se ha de acordar usted que nos está viendo cuando iba al supermercado, y le estoy hablando de tiendas como la Conasupo, que ya no existe, y todo lo que usted compraba pues venía marcado con una etiqueta. Después se empezó a utilizar el código de barras. Vino un miedo y hasta psicosis. Cierto, sí. Oye, es el número, es la marca. O sea, muchos lo asociaban con esta palabra. Cierto. Se está cumpliendo en los últimos tiempos, porque ahora nadie va a poder comprar nada ni comercializar si no usas el código de barras. Hasta la gente buscaba debajo de las barras del código, exacto, los numeritos, a ver si había un 666, exacto, y cosas por el estilo. Entonces, aquí no nos vamos a ir a lo literal. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice que no van a poder comprar ni vender? Habla del poder económico que va a tener esa figura religiosa que es la segunda bestia. ¿Por qué? Porque va a estar asociada con el poder político mundial. Claro. Wow. Entonces va a tener ese poder económico de poder manejar y manipular, pero ya a otro nivel. Entonces no se trata de que la gente tenga la marca. Exactamente, no se trata meramente de eso. No es corporal. Exacto, el mensaje. Y qué bueno que dices eso, porque, y como decía Alejandro, son a veces es una imitación, o yo te puedo decir que esto es una parodia de lo que es la Trinidad, el 666. Sí, claro. Es una parodia de ciertas partes de la Escritura, y quiero citar una de ellas, que está en Deuteronomio 6:8. Está hablando el Señor de que vas a atar la palabra a tus manos y será frontal para tus ojos. ¿Qué nos dice aquí entonces la marca de la bestia? El diablo siempre va a imitar todo lo que haga el Señor. Ok, como lo que dice ahí. Exacto, y quiero citar la palabra, le dije que es Deuteronomio 6, versículo 8. Dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
está hablando, dice del versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa misma adoración está pidiendo la bestia, así es, la primera y la segunda para la primera. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que va a haber en el mundo una conmoción a tal grado de que, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Probaditas acerca de lo que es la política, en ese sentido, cómo la gente devota de algún personaje. Pero aquí ya va a estar aunado a lo religioso. así es. Si a ti te dicen ahorita vas a adorar a Barack Obama, por ejemplo, ¿no? O a algún representante fuerte, pues, ¿por qué? No tiene nada que ver conmigo. Claro. Pero si te lo dice tu líder religioso, tu guía espiritual, y te lo señala como alguien de poder y como alguien al que hay que adorar, entonces ahí es donde vamos a ver esas señales. Y esto es una parodia, te digo, y aquí lo podemos ver de lo que es la escritura. Hay otra escritura que dice Éxodo 13, 16, también refiere algo al respecto. Que dice la palabra, rápido se los leo. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Con mano fuerte. Entonces, hacemos a un lado lo que es el comercio. No se espante usted que no va a poder comprar, que si algo tiene alguna señal no lo va a poder hacer, porque la gente también se ha ido tras los mensajes subliminales que hay en algunas marcas. Sí, claro. Lo digo, ese es otro tema, pero Sí, también por ahí se han ido. Entonces, no va a pasar nada. Esto va a ser más espiritual. ¿Por qué en la frente y por qué en las manos? Eso te iba a preguntar, pero sigue diciendo aquí que se les pondrá en la mano y en la frente, y Ok. para que contestes eso, claro. Cuando dice en la frente, son los que aman el pecado, los que aman la mentira, y las manos, los que sus acciones son de mentira. O sea, habla de pensamiento y habla de acciones. Así los hijos de Dios han sido sellados. Ok. Son los que entonces conscientemente Exacto. deciden no seguir a Jesús. Acciones y pensamientos. Por eso dice que su mano, porque con la mano físicamente uno ejecuta cosas. Claro. Ok. Ay, wow. Mire, Y- revelador el y- tema. y Sí, sí, perdona, por favor. Y Alejandro Sí, iba a aportar algo en ese también sentido lo interesante. que estaba diciendo precisamente Roberto, que tiene que ver con las famosas filacterias, ¿verdad? Que usan los judíos, que precisamente ellos hasta la fecha, los más ortodoxos, atan versículos de la escritura Sí. en sus manos Sí. y en los flecos de sus mantos para tenerlos en la frente. Es una parodia, pero también es una parodia o una imitación burda, ¿verdad? De algo más que también la escritura dice. Y eso que la escritura dice precisamente es que Dios nos ha sellado a los creyentes en Cristo, Amén. precisamente con su espíritu, en el sentido de esto, de que le pertenecemos. Claro. Entonces, aunando a lo que decía Robert, esto es Qué algo padre. más espiritual. O sea, la gente no debe estar tan preocupada por querer descubrir el aspecto físico. ¿Quién ¿verdad? viene? ¿Dónde viene? ¿Por dónde? Ajá, y que Sí. si ¿Cuál es la marca? Ajá, ¿Cuál que es si la la marca? etiqueta de cierta marca, porque Dice ¿no? 6. A la inversa dice, o que sí que, o sea, como pensando que involuntariamente Sí. en algún momento nos la vayan a... Yo la voy a poner la, ahí. la vayan a poner y ¿ahora qué hago? No, porque, ¿sabes Tiene qué? que ver con algo precisamente Aquí me remito a lo algo espiritual. Exactamente, y me recuerdo a lo que le quiero decir a la gente que nos está viendo. Lo que Dios da, no te lo va a quitar. Claro. Lo que tú aceptas, cuando aceptas a Jesús, cuando lo tienes en tu vida, no te lo quita. Entonces no podemos decir que porque llega la bestia o que llega el 666, resulta que de pronto pues ya Dios ahí se fue, ¿no? Así es. Entonces, espérame, me acaba de llegar aquí un SMS y un mensaje al teléfono. Dice, ¿qué hay del chip que hace un par de meses se hablaba que sirve para identificar a las personas? ¿Qué hay del chip? Gracias por esta pregunta, Sí. muchachos. Sí, mira, si me permites, Robert, Sí, por favor. yo considero desde la perspectiva que lo estaba también diciendo Roberto, que todas esas cosas obviamente son situaciones que van preparando el terreno para
la ejecución de todo lo que estamos hablando, pero volvemos al tema. Yo creo que no nos tenemos que preocupar tanto por, ya descubrí cuál va a ser, porque como lo bien lo decía Robert, hace unos años, cuando todavía no llegaba esto de los implantes de microchips, Sí. era el código de barras, y entonces todo el mundo decía, ya descubrimos, bueno, no todo el mundo, mucha gente decía, ya descubrimos cuál Ya es sabemos cuál es. cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar la marca de la bestia. Va a ser con el código de barras. Ahorita ya pasó el código de barras. Ahorita ya estamos en otra situación. Y evidentemente lo que esto nos debe de mostrar es que precisamente el terreno se está preparando y que lo que la Biblia dice en cuanto a profecías por cumplirse se van a cumplir, pero volvemos al tema, más allá de lo físico, o más allá de lo literal que pueda ser, que sea un chip, que sea un sello, una marca, etcétera, 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 el punto está en lo espiritual. Si me permites, Por favor, sí. para dar la palabra a Robert, nada más quisiera leer un versículo de la Escritura en Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante, dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Entonces fíjate cómo aquí la Escritura está ligando el asunto de lo de la marca con el aspecto espiritual de la adoración, lo que decía Roberto. El asunto de la marca lo que nos está diciendo es que esas personas que reciban esa marca lo estarán recibiendo como una señal, lo que te decía yo hace ratito, hablábamos de posesión, de adherirse, porque voluntariamente van a adorar a la voluntariamente. bestia. Exactamente, entonces volvemos al tema, tiene que ver con un asunto más espiritual que un asunto de estarnos preocupando social y carnal, por estar viendo que si llega a un avance tecnológico y esto, y esa es la bestia o esa es la marca. A ver, aquí etcétera. yo tengo una duda que me vuelve a surgir, es la parte de, no es corporal, esta cuestión tiene que ver con un asunto espiritual. Me da la impresión de que cuando ya habla de esto la Biblia, es porque, cuando nos refiere a esto, es porque ya los últimos tiempos se está sellando quién se queda con quién. Porque por algo, todo es voluntario y es consciente. Entonces, creo que me está refiriendo a otra interpretación de decir, ya, se están agrupando, se está definiendo cómo queda el ambiente espiritual en la tierra y cómo va a quedar en la eternidad, arriba o abajo, ¿no? ¿Es correcta la apreciación o ya me saqué un...? Sí, porque mira, de hecho es tan espiritual que las consecuencias son espirituales y eternas. Claro. Mira lo que dice Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, habla de las copas de la ira. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, hay algo, hay una consecuencia. Ahora, hablando del chip, hace ya varios años hicieron las primeras pruebas en Holanda y Alemania de poner le llamaban Verechip, era un chip de verificación de identidad en la mano de alguien para poder hacer pruebas de tener ahí su base de datos. Ahora, algunos personajes en la política o gente multimillonaria ya tienen chips en su cuerpo. Y digo, no hago una mala alusión, pero las mascotas hoy en día, los perros que son más caros, te vienen con un chip y que los puedes localizar vía satélite. Sí. Igual las personas de gran fortuna como Carlos Slim, hablando de ese rango, es gente que ya tiene un chip. Y digo, no pasa nada, no es el chip, sino es lo que hay en tu mente, en tu corazón. No es el objeto el que te lleva al infierno. Exacto, sino tus pensamientos, tus acciones. Así es. Y eso es importante destacar. Ahora, que no se nos pase, no queremos pasar por alto lo del significado del 666. Sí, por favor. El número 7 es el número pleno, el número de Dios. Habla del número completo. El 6 es el número del hombre porque en el sexto día Dios creó al hombre. Así es. Por eso dice, aquí hay sabiduría y es el número de hombre, 666. Está hablando de una falsa trinidad también. Está hablando de Satanás, está hablando de sus demonios y del hombre que decidió seguirlo. Aquí tenía algo. Entonces, por eso es el 666. Pero no quiere decir que si usted tiene el 666, está condenado. Más bien, si usted legitima ese 666 con sus acciones, con su testimonio, entonces sí hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque la marca, como el sello, como decía Alejandro, son símbolos de pertenencia, de esclavitud, de lealtad.
Los soldados antiguos se tatuaban incluso el nombre de su general, al que más lealtad le rendían. Entonces, ¿qué sello tenemos nosotros? Dice la Biblia que hemos sido sellados con las arras del Espíritu. O sea, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Y eso no se ve en lo físico. No se ve. Se manifiesta en nuestras acciones. En lo espiritual. Entonces, el cristiano debe tener seguridad de que, como dice Dios, Él me pastoreará siempre. Así es. O sea, no me va a dejar en ese momento y que no me va a faltar nada porque... Porque tú puedes traer tatuado el 777. Pero quizás tu vida no es como un hijo de Dios. 7. Sí, porque regresamos al punto y hablamos de la adoración. Claro. O sea, tú puedes tener tatuado físicamente un 777, pero si tu corazón está dándole adoración a Dios, es vano eso. Y entonces lo que decía Robert, en sentido contrario. Claro. Si a la gente tuviera, por ejemplo, yo conozco gente que sus placas de coche de repente sin querer caen 666. No, bueno. Pero ese no es un problema. No, el problema fuera claro. que con su voluntad validara lo que dijo Roberto, adorando, ¿verdad? Al personaje y al contexto de la maldad que implica la bestia y lo que nos ha hablado. Ahora, para ir hacia el cierre del programa y tener el tiempo, bueno, bien todavía mejor aprovechado, esta persona, esto se encarnará en una persona. Finalmente, ¿no? El anticristo sí se encarnará en una persona, ¿no? Claro. Ya hablamos de a qué marca nos estamos refiriendo. Pero esta persona, quiero dejarle en claro, porque la Biblia lo dice, que va a poder hacer milagros. O sea, tal vez me quiero imaginar si una persona va con ella o con este que va a ser varón, principalmente va a ser hombre, ¿no? Es lo que yo también intuyo, le digo a las personas, que seguramente va a poder sanar a su esposa, a su familiar, y realmente es una acción buena. Claro. Es una acción per se buena, que estés así a punto de morir y te salve o te sane, o sea, es bueno. Pero quiero que dejarle en claro a las personas que la Biblia establece que se le permitió. Dice la Biblia, a ver si ahorita retoman ese versículo, Alex, Roberto. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que todo esto sigue siendo plan de Dios. No que de pronto el diablo empieza a ganar la batalla y se le sale de control todo lo que Dios planeó. No. Dice que se le permitió. Es decir, es voluntad de Dios para que se cumpla la palabra, pero usted que ha creído en Jesús, y si no, por favor decida confesar a Jesús, usted va a estar a salvo. Porque ¿de qué temeré que me pueda hacer el hombre si Dios está conmigo? Claro, y es con un propósito. Se le dio poder porque es con el propósito de hacer una depuración. Ok. Dios es lo que va decíamos. A depurar a su iglesia. Y hay consecuencias, y quiero leer Apocalipsis 14, 10 y 11, que dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Okay. O sea, hay una consecuencia, es espiritual y es eterna. Y perdón, ahí sumando a esto otro versículo que dice Apocalipsis 19, 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que es ese segundo personaje, la segunda bestia, que va a ser el que haga los milagros, las señales, exactamente, dice, en su presencia, con los cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos a espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hicieron de sus carnes. Como dice Roberto, hablando de la consecuencia de precisamente no el asunto físico, tecnológico de cómo vaya a ser esto, sino del asunto espiritual que esto conlleva. Así es. Bien, pues nos quedan ya unos 3 minutitos, un par de minutos para que concluyamos. Entonces quisiera darle más o menos un tiempo, 1 minuto a cada uno de ustedes, para que 1 minuto y medio, para que podamos ir concluyendo con algo que no se nos deba de ir, por favor. Sí. Alex. Bueno, yo nada más concluir con que, bueno, haciendo un resumen, entendemos que esto va a ser una situación que va a venir en el futuro, se tiene que desarrollar, como ya se dijo, según la voluntad de Dios, para hacer una depuración exactamente, para hacer la separación entre los justos y los que no son justos, ¿verdad? Que no son justos. Y justo es aquel que confiesa a Jesús, eso queda más claro. Y evidentemente, como ya vimos, tiene que ver con una situación de ubicar lealtades de a quién se va a ser leal, el asunto de la marca. Y algo nada más que quisiera yo añadir es que
como en el idioma hebreo ni en el griego había en aquel entonces un sistema numérico independiente del alfabético, ¿verdad? Las letras de los alfabetos tenían un valor numérico. Okay. Por eso es que la escritura dice que es el nombre, ¿verdad? Está como cifrado, en número, pero es un nombre. Entonces, de ahí que es el número simbólico de la bestia, tiene que ser representado con un valor numérico, que es el 666, que ya fue lo que habló Robert. Yo nada más quiero añadir a ese punto que en ese contexto es que cuando hay una medida 3 veces, ¿verdad? Esto nos habla de algo que es pleno, que algo que es completo. Okay. Entonces, hablando precisamente del 6, de lo que ya dijo Robert, de que es el 7 es la plenitud del Señor, ¿verdad? Pero el 6 es número de hombre, imperfección, muchas cosas que tienen que ver con eso. Habla de que al ser 3 veces el 6, habla de un asunto de completa o totalidad, maldad, impiedad, imperfección, que es lo que define al sistema de gobierno que desarrollará el personaje, ¿verdad?, en cuestión, que es la bestia, y el falso profeta, que es el que le va a llevar finalmente a que las multitudes sean engañadas y reciba la adoración que no merece, pero que la tendrá de los que no creen en Jesús. Exactamente. Okay. ¿No? Es lo que yo quisiera, con lo que yo quisiera concluir. Gracias. A ti, gracias. Gracias, Roberto. Cuéntanos también. Claro, pues nada más, visto todo lo que hemos hablado, debemos de estar pendientes. El Señor dijo: velad y orad para no entrar en tentación. No se fije cuándo va a suceder, qué va a pasar, sino que en el momento que Dios nos llame, estemos plenamente dispuestos, porque Él viene por una iglesia dispuesta, como una esposa ataviada, dispuesta, que estemos dispuestos para irnos con el Señor. Y esto parte de una relación personal con Jesús, de un conocimiento pleno de su palabra y sobre todo de la verdad que está en Él. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Y bueno, ya tocamos el punto de lo que es la marca de la bestia. Ahora usted puede estar tranquilo, ya que si usted es cristiano y el que no lo es puede quedar tranquilo, que lo que vale realmente es lo que usted decida creer, seguir y vivir con firmeza en esta tierra. Usted tiene de dos: puede seguir a Jesús o puede no seguirlo. El camino es fácil en cuanto a entender qué haces y qué no haces, ¿verdad? ¿Cómo lo hago para seguir a Jesús? Simplemente confiéselo con su boca, créalo en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que no hay rezo, no hay palabrería que valga para eso. Simplemente lo que le salga de usted, puede hacerlo en este momento al terminar el programa. Señor, reconozco que he pecado, te necesito en mi vida. La verdad es que a lo mejor tenía mucho miedo, incertidumbre del tema. Quiero que seas mi Señor, y la verdad es que las cosas van a cambiar ahí en su vida, en su realidad. Y bueno, pues recuerde, si usted ya es salvo, si usted ya conoce del Señor, bueno, no tiene de qué preocuparse, mantenerse firme en su fe, y la verdad es que será un tiempo de separación como decían nuestros hermanos, para que Dios filtre bien lo que será su iglesia. Muchísimas gracias por estar en Contextos, gracias a nuestros amigos de audio, a Javier, también gracias a mi amigo Mariles, que está en el video, a su familia, a todos los que están del otro lado. Gracias, yo soy Luis García, le agradezco por estar en Contextos y también prestar atención a este programa. Hasta la próxima semana, muchas gracias.